Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí es un gusto que ustedes se hayan dado cita a esta su cuarta clase de la cuarta clase, ¿verdad? De la segunda unidad. Espero que ya estén trabajando en las actividades. Si de pronto hay algún alumno nuevo que se haya ingresado o integrado a la clase, por favor me alza la manito. Si es que hay alguien nuevo y si no, pues ya ustedes saben cuál es la temática, cuáles son las actividades que tienen que hacer en la plataforma, ¿verdad? Listo, no hay dudas en eso, entonces vamos a compartir el tema de hoy. Listo, ahí podemos apreciar la pantalla, ¿verdad? Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo está, estimado William? Buenas tardes. Bueno, tenemos como tema el día de hoy clasificación de las células, ¿sí? ¿Cuál sería el objetivo? Vamos a ejemplificar la complejidad de los seres vivos, ¿sí? Animales y vegetales, a partir de la diferenciación de células, tejidos que conforman la importancia del ciclo celular, que desarrollan los tipos de reproducción que ejecutan e identifica el aporte de la tecnología para el desarrollo de la ciencia, ¿sí? Ustedes saben que la ciencia está en constante investigación, ¿sí? En este caso habla sobre la complejidad de los seres vivos. ¿Cuáles son estos seres vivos? Los animales y los vegetales, ¿verdad? Y tenemos conocimientos que estos seres vivos están compuestos por células y tejidos, ¿verdad? Listo. ¿De qué se forma un tejido y quién sabe? ¿De qué se forma un tejido? ¿De la unión de qué? ¿Alguien sabe? ¿De qué decíamos que se forman los tejidos? A ver, hay alguien por aquí. ¿De qué decíamos? Los estoy mirando. ¿De qué decíamos que se forman los tejidos? ¿Quién me dice? De células, licenciada. Eso, muy bien. La unión de células dan origen a un tejido, ¿sí? Que estos tienen todos una misma misión, ¿verdad? Listo. Vámonos adelantando aquí. Miren, aquí tenemos la estructura y organización celular. Vemos cómo está conformada. Ya vamos a ir viendo detalladamente cuál es la estructura de los dos tipos de células. ¿Quién sabe cuáles son los dos tipos de células que existen? ¿Quién La sabe? célula animal y vegetal no es. Ya, muy bien. Bueno, por ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos de la célula? ¿Qué más? Bueno, entonces sabemos que la célula, que decíamos, es una unidad anatómica y funcional de todo ser vivo, sea esto animal o vegetal, ¿verdad? Entonces, según su complejidad, nosotros distinguimos dos tipos de células. ¿Cuáles son esos dos tipos de células que conocemos? Son las células eucariotas y las células. ¿Quién sabe cuál es la otra? Procariotas. Procariotas. Muy bien, la célula eucariota y la célula procariotas según su complejidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos nosotros, vamos a adelantar esto. Bueno, aquí nosotros tenemos una estructura que según su complejidad, que decíamos que habían eucariotas y procariotas. ¿Ya? Ahora, según su origen, nosotros vamos a encontrarnos con células animales y con células vegetales. ¿Sí? Según su origen, lo que mencionaba hace rato el compañero. Y según su nutrición, vamos a clasificarlas en autótrofas y heterótrofas. No sé si ustedes han escuchado estos términos, ¿tienen relación con estos términos? ¿Han escuchado antes?
Hola, hola. ¿Hemos escuchado esto anteriormente? ¿Cómo dijo? Dice que no se lo escuchó. A ver, decíamos que según su complejidad, las células se dividen en dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos? Células eucariotas y... Cariota y procariota. Procariotas. Listo, muy bien. Según su complejidad se dividen en células eucariotas y células procariotas. Ahora, según su origen, ¿en qué se dividen? Alguien ya lo dijo hace rato. Según su complejidad. Ya, según su complejidad ya lo dijimos, que son eucariota y procariota. Ahora, según su origen, se clasifican en animal y... Y vegetal. Muy bien, y vegetal, listo. Y según su nutrición, se clasifican en... Seres vivos. Las células, los seres vivos tenemos células, ¿sí? Estas son eucariotas y procariotas según su complejidad, ¿sí? Nos dice, ay, perdón, según su origen nos dice que se clasifican en animal y vegetal, ¿ya? Y según su nutrición se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Sí, un poquito como complicado, es como un trabalenguas, ¿verdad? Ya vamos a ver, listo, vamos a ver de qué se trata. Yo les preguntaba si han escuchado antes de estos términos, saben a qué se refiere, ya más o menos vamos teniendo idea de lo que es una célula, o no todavía, ¿no? Listo, vamos a seguir compartiendo la pantalla. Miren, aquí nos dice que las células, según su forma, nosotros vamos a encontrarnos con múltiples formas, ¿no? Hay las esféricas, cilíndricas, estrelladas, planas, ovaladas, filiformes, proteiformes, tubulares, ¿ya? Ya esto vamos a ir estudiándolo más adelante. Y según por su tamaño, nos dice que hay microscópicas y macroscópicas, ¿sí? Listo. Miren, aquí les presento yo una célula, la figura de una célula eucariota y procariota. Me gustaría que ustedes en esta imagen me analicen cuál sería la principal diferencia o característica de la célula procariota y, o diferencia en este caso de la célula procariota. Miren, ¿qué nomás contiene una célula eucariota y qué contiene una célula procariota? Y díganme ustedes qué de diferente encuentran en estas dos células. Chequen por favor un ratito, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya pudieron observar? ¿Qué nos dice? ¿Qué contiene la célula eucariota? ¿Quién me ayuda leyendo? La célula eucariota contiene núcleo, nucleolo, mitocondria y ribosomas. Ya, muy bien. ¿Y la célula procariota qué nos dice? Esa tiene nucleoide, la cápsula, el flagelo, pared celular, membrana plasmática y ribosomas. Ya. A ver, ¿qué tiene la célula eucariota que le falte a la procariota? Algo principal, algo muy importante. La cápsula. Lo que yo le entiendo ahí es el núcleo. Ya. El Muy núcleo, bien. lo principal ahí, pues. Listo, ya muy bien. Entonces, si ustedes observan en la célula procariota, también nosotros lo conocemos a ella como procarionte, también se lo llama, ¿no? Entonces, esta célula de aquí, permítanme ver si tengo algo más adelante. Vamos a ver, vamos aquí mismo, les voy a dar el ejemplo, ¿ya? Nosotros encontramos que nos decía Fernando el núcleo. Correcto, la diferencia en este caso de la célula eucariota es que tiene un núcleo. En cambio, la célula procariota o procarionte no tiene un núcleo definido.
¿correcto? Entonces, esa es la característica principal de estas células, ¿ya? Ahora, nosotros encontramos aquí, no se aprecia muy bien cuáles son las partes de esta célula eucariota, pero como ya lo dijimos, en este caso, su principal característica es que ella tiene un núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice? Con las células animales, en ella el ADN está rodeado por una membrana constituyendo el núcleo. Miren, aquí nos dice. El citoplasma es muy variado y rico en orgánulos celulares diferentes. Su citoplasma presenta orgánulos interconectados cuyos límites se encuentran fijados por membranas biológicas. ¿Sí? El comportamiento más notorio del protoplasma es el núcleo, ¿ya? Entonces, esta es la característica principal. ¿Y a qué nos habla también? Aquí nos habla del famoso ADN. El famoso ADN, ¿sí? Sabemos o conocemos que es un tipo de ácido, ¿verdad? Hay dos tipos de ácido. En este caso, ¿qué nos dice que contiene la célula eucariota? ¿Qué nos tiene? Ácido desoxirribonucleico, es decir, que contiene todo el material genético del ser vivo, ¿correcto? ¿Quién me dice cuál es? A ver, ¿cuál es el otro ácido que conocemos? Ya conocimos el ácido desoxirribonucleico. ¿Cuál es el otro ácido? ¿Quién sabe? ¿Quién se quiere ganar un punto? Voy a empezar a anotar. ¿Quién se quiere ganar un punto? Nadie. Las olas se fueron. No quieren puntos. Bueno, vamos a seguir entonces. Y listo, el otro ácido se llama ARN o ácido ribonucleico, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar nosotros un poquito sobre la célula procariota. Se les llama así a las células que no poseen un núcleo celular definido, ¿verdad? Eso decíamos que era la otra característica de la célula procariota. Es decir, cuyo ADN no se encuentra confinado dentro de un comportamiento limitado por membranas, sino libremente en el citoplasma. Ejemplo tenemos ahí, se han citado las bacterias, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica principal de las procariotas? Que no tienen un núcleo definido, ¿verdad? Sí, y el material genético, ¿cuál será? ¿Cuál será el material genético? El ADN. El ADN, ¿qué nos dice? Que se encuentra disperso, nos dice, por el citoplasma. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí tenemos diferencias entre la célula eucariota, que aquí la representa en la célula animal, y la procariota la representa en la célula vegetal. ¿Listo? ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo cuáles son estas diferencias de la célula eucariota y procariota? Dice la diferencia. Células del tamaño generalmente grande. ADN en el núcleo rodeado por una membrana. Ribosomas los presentes de mitocondrias y cloroplastos. Con órganos celulares, división celular por mitosis, con centriolos, uso mitotótico y microtúbulos, formas unicelulares y multicelulares. Estas últimas pueden formar tejidos. Idéntico, metabolismo de obtención de energía, glucólisis y ciclo de Krebs. Dice células de tamaño pequeño, ADN disperso con citoplasma, genoróforo, ribosoma de 70, sin orgánulos celulares, división celular directa, sin mitosis, sin centriolos, uso mitotótico y microtúbulos, pocas formas multicelulares, no forman tejidos, grandes diferencias en sus metabolismos. Listo, muchas gracias, Fernando. Ya, miren, ahí hemos leído diferencias
de las células eucariotas y células procariotas. ¿Ya? Vamos a ver más adelante. Tenemos nosotros los diferentes tipos de células según su forma. Sí, ya habíamos leído en el esquema que presentamos hace rato, hemos leído según su forma cómo se dividen, ¿no? Entonces, aquí hay que recalcar algo que decía que las células son micro y macroscópicas, ¿verdad? Que básicamente no se pueden observar a simple vista, ¿sí? Ahora, ¿con qué o cómo se les ha podido determinar o dar un nombre a estas células? Según su forma. Por ejemplo, aquí podemos ver que dice esféricas. Sí, tenemos aquí de dónde se ha sacado, de un óvulo, ¿sí? Según su forma, por eso se ha denominado esférica, ¿sí? Porque tiene la forma de una esfera. Acá tenemos cilíndricas, perdón, tenemos de dónde se ha tomado, de un músculo estriado, ¿ya? Acá tenemos las estrelladas, ¿sí? Se ha tomado de una neurona. Acá tenemos las fórmulas planas, en este caso de la piel, ¿sí? O células o epiteliales también se les conoce, ¿ya? Miren, acá tenemos las ovaladas de los glóbulos rojos, ¿sí? Filiformes de los espermatozoides, ¿ya? Entonces, cada una de estas formas se ha dado el nombre según cómo se les ha podido observar a través de un microscopio, ¿ya? Listo. Decíamos también nosotros que las células se clasificaban según su nutrición, ¿verdad? ¿Quién me quiere decir de qué forma era la clasificación según su nutrición? ¿Mm? Hola. A ver, ¿en cuánto se dividían según su nutrición? Miren, aquí has estado súper cortita. A ver, estas células se clasificaban también según su nutrición. ¿Cuáles eran esas dos divisiones? Eran autótrofas y heterótrofas. Ya vamos a regresarnos un poquito aquí a las características. ¿Ya? Entonces, una de las características principales en este caso de las células, ¿qué nos dice? Que son autótrofas. ¿Sí? Y otras son heterótrofas. ¿Qué querrá decir estas palabras? ¿Alguien ha escuchado anteriormente? Hola, hola. No, Liz, señor, no he escuchado. Ya, miren. Aquí hablaba sobre cuando son las células autótrofas, sí, hablaban de cloroplastos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Autótrofas, que son capaces de nutrirse por sí mismas, ¿sí? ¿Y qué querrá decir heterótrofas? ¿Cuál es lo contrario de que se puede alimentar por sí mismo? No se ¿Qué será? alimenten por sí. Ya que dependen de algo o de alguien para poderse alimentar. ¿Cuál de ellas creen ustedes que será autótrofa? ¿La animal o la vegetal? La vegetal. A ver, la vegetal. Ya, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo me puede dar? Porque dice que la vegetal depende de algo. Digamos, una planta depende de que se les ponga, algún, ¿cómo lo explico? Abono. A ver, ya, ayudemos al compañero, ¿ya? Es la autótrofa son las vegetales, Ya, porque los vegetales se alimentan por sí mismos de tierra y del agua que caen. En cambio, las heterótrofas son animal porque eh, no son capaces de alimentarse por sí mismos. ya, muy bien. No somos capaces de fabricar, en este caso, nuestro propio. Exactamente, el alimento, Ya, o alimentarnos. Sí. ya. ¿Cómo se ha llamado esta clasificación de la célula? ¿Según qué ha sido?
Autótrofas y heterótrofas. ¿Heterótrofas? Heterótrofas, Ya, sí. listo. Recuerden que las células se clasifican por su complejidad. ¿En qué decíamos? En eucariotas y procariotas, ¿verdad? Según su nutrición, se clasifican en autótrofas y heterótrofas. ¿Ya? Ahora vamos a ver más acá adelante que tenemos comprendido hasta ahí, ¿verdad? Verán que esa es una pregunta de la clase en vivo. Listo, miren. Ahora nosotros también, según el origen de las células, nosotros encontrábamos célula animal y la célula vegetal. Cuando hablamos nosotros de la célula animal, básicamente estamos hablando de la célula eucariotos, ¿listo? Y cuando hablamos nosotros de la célula vegetal, esto nos indica que tiene un tejido o una célula eucariota, ¿sí? Es decir, que corresponde a los tejidos vegetales. Listo. Acá nosotros decíamos que nos encontramos que según su tamaño se clasificaban a sí mismo en dos, en macro y microscópicas, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros de microscópicas, sí, según su nombre lo indica micros, sí, es decir, que necesitamos de algo, de un aparato para poder observar nosotros las células, sí, ya que son muy pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos vamos a ayudar para esto? Necesitamos la ayuda de un microscopio, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos de las células que necesitamos ver a través de un microscopio, las células humanas, las bacterias, los protozoarios y ciertos hongos, ¿sí? Y también tenemos células macroscópicas, que son células grandes que se pueden observar a simple vista. Por ejemplo, tenemos óvulos de aves, ¿sí? Comúnmente nosotros lo podemos encontrar en un huevo, puede ser de una gallina o puede ser de un avestruz. Esa es la célula macroscópica, que nosotros lo podemos observar a simple vista, ¿sí? En este caso sería la yema del huevo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Quién me quiere hacer un tipo de resumen de lo que hemos visto ahora? A ver, ¿quién me quiere hacer un resumen de esta pequeña clase que hemos visto? A ver, ¿cuál era la principal característica de la célula eucariota? De que esa tiene núcleo. Ah, muy bien, tiene núcleo, ¿verdad? Tiene un núcleo definido, ¿sí? Encontramos nosotros la célula eucariota, ¿en dónde la encontramos? ¿En los animales o en los vegetales? ¿Quién me dice? Animales. Ya, muy bien. Entonces la procariota será de los vegetales. ¿Listo? Según su nutrición, conocimos dos tipos. ¿Cuáles eran? ¿Cómo se les llama a los que se pueden obtener su propio alimento o producen su propio alimento? Autótrofos. Muy bien. ¿Y los que no se denominan? Heterótrofos. Ya, muy bien. Listo. En este momento voy a compartirles, a ver, vamos a dejar de compartir este tema para poder ver las preguntas de la clase en vivo, ¿ya? Listo. Tenemos las preguntas de la clase en vivo 2.2. Listo. Aquí estamos. Vamos a previsualizar el cuestionario y comenzamos el intento. ¿Me dicen si pueden observar en este momento lo que estoy compartiendo? ¿Sí? ¿Visualizan que se está abriendo las preguntas de la clase en vivo? Sí. Ya, muy bien. Listo, aquí tenemos la célula. Según su complejidad, distinguimos dos tipos de células. Estas son eucariotas y procariotas. ¿Esto es verdadero o falso? Hola, ¿quién contesta? ¿Quién contesta? ¿Fernando? Verdadero. Ya, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué nos dice? Las células, según su nutrición, se clasifican en célula animal y vegetal. ¿Esto será verdadero o falso?
Les repito la pregunta. Las células según su nutrición se clasifican en animal y célula vegetal. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Pero, ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Y verán que la nota que saquen será de todos están de acuerdo. ¿Qué decíamos? Por su nutrición, ¿cómo se denominaba? Cuando se alimentan por sí Falso, mismos. licenciada. Falso, ¿verdad? Listo. No se olviden, según su nutrición son autótrofas y heterótrofas. ¿Sí? Esta célula animal y vegetal, ¿qué será? ¿Según qué era? ¿Qué decíamos? Según su origen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no corresponde a esta clasificación. ¿Sí? Listo. Terminamos el intento y vamos a observar. Enviar todo y terminamos, enviar todo y terminamos. Listo, miren, ahí tienen ustedes su nota, no nos hemos demorado mucho tiempo y ya pueden ustedes ingresar a dar, los que no han realizado, pues lo pueden dar, ¿no? Ya saben cuál es la respuesta correcta para que ustedes saquen una buena nota. ¿Sí? ¿Alguien desea compartir? Jennifer por acá nos decía verdadero, nos ha contestado el chat, muchas gracias. Sí, ¿alguien que desea compartir antes de finalizar la clase, decir algo? ¿Están a tiempo? Si no, damos por terminar la clase. ¿Qué les ha parecido? Licenciada. ¿Interesante? Quería saber que ya sí podemos seguir haciendo todo ya, ¿no es cierto? Claro, ya pueden hacer toda la unidad número 2. Absolutamente todo. Y ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Aprendimos algo nuevo? ¿Les sirvió? sí, licenciada. Sí, mucho, licenciada. Ya, chévere, muy bien. Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta más? Listo, nadie me ha preguntado sobre el foro. ¿Ya contestaron el foro? Sí, licenciada, yo ya contesté. Ya, listo. Entonces comprendo que no tienen ninguna novedad al respecto. Cualquier cosa, señores estudiantes, ustedes saben que nos pueden escribir a través del WhatsApp en caso de que tengan alguna duda o inconveniente. ¿Listo? Ha sido un gusto poder compartir con ustedes en esta clase, así es que me gustaría que me ayuden activando la camarita y tomar una foto de la evidencia. ¿Sí? ¿Listo? Qué gusto verles. ¿Listo? William Garay, ¿tiene camarita? Jennifer, Alejandro, ¿no? Listo, a ver, una sonrisa. Listo, chicos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Les deseo una excelente tarde. Que estén bien. Chao, chao. Una buena noche. Gracias. Gracias, Buenas noches, licenciada. Voy a darle esa Buenas noches.